Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy traigo para ti una reflexión un poco más compleja que la pasada. El día de hoy quiero platicar acerca de la percepción que tienes tú misma o tú mismo acerca de ti y cómo esto te relaciona con el universo que te rodea, con la realidad que tú puedes ir generando o con la realidad con la que te estás topando constantemente. Que muchas veces no es la realidad que tú sientes que mereces o no es la realidad que tú o no es la realidad que te hace sentir vivo, que te hace sentir pleno, que te hace sentir completa o completo. Pero eso tiene que ver completamente con la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro pensamiento. Porque existe hay un rapero muy famoso que se llama Kanye West, que no vamos a entrar en el personaje que es Kanye West, sino vamos a entrar en una frase que él dijo. Vamos a compartirla porque creo que esta frase resume la reflexión que quiero hacer contigo el día de hoy. Pero antes de eso quiero invitarte a que te sientes en un lugar cómodo, que tengas una postura tranquila, una postura relajada. Procura no estar haciendo alguna otra cosa mientras escuchas este audio, mientras ves este video. Procura sentarte en silencio. Si puedes utilizar audífonos, esto te puede ayudar a concentrarte un poquito mejor, a no distraerte con las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Y te quiero invitar a que respires conmigo un par de veces, busques un poquito de tranquilidad, busques un poquito de paz, busques un poquito de economizar tu energía individual, tu energía personal, esa energía tan valiosa que le estás regalando en este momento a este video y que va a volver de alguna manera. La energía que ponemos en cosas, en las cosas en general, vuelve a nosotros de otra manera. La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente nos transforma y se transforma. Entonces te quiero compartir que si tú estás en este momento viviendo alguna circunstancia que no te gusta, tú lo puedes cambiar. Y lo puedes cambiar por ti misma o por ti mismo y para bien. Y no tienes que hacer nada extraño, nada del otro mundo. No tienes que crear un ritual para poder hacer un cambio en tu vida de manera profunda. Y creo que es un poco más simple, pero el problema también es que hemos romantizado demasiado la forma en la que la espiritualidad forma parte de nuestra vida humana. Esto gracias a múltiples fantasías que podemos llegar a ver en la televisión, que hemos llegado a ver en las películas, que hemos llegado a experimentar por lo que creemos y lo que queremos que sea la realidad. Pero el universo funciona de una manera muy interesante porque platicábamos anteriormente que el universo necesita equilibrio, ¿de acuerdo? Pero también el universo reacciona ante las proyecciones que tenemos sobre el mismo. El video pasado y el audio pasado platicábamos acerca de que nosotros somos el mismo universo experimentándose a sí mismo dentro de una existencia humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, qué maravilla, qué locura que podemos experimentar la conciencia del mismo universo, que podemos experimentar la conciencia de estar viviendo dentro de este mismo universo y ser parte misma del universo, experimentándose a sí mismo, sintiendo por primera vez, evolucionando mental y físicamente por primera vez, entendiendo lo que es el dolor, lo que es la alegría, lo que es el placer, lo que es la tristeza, lo que es el hambre, entendiendo todo lo que el universo tiene para nosotros. Y todo es una enseñanza, todo tiene que ver con un propósito y con un objetivo final, ¿no? Y es muy interesante entender que esta frase de la que te estoy hablando, que dice Kanye West, este rapero estadounidense, que ha sido muy polémico, pero que en este momento vamos a intentar separar al personaje de la obra, porque esta frase que te quiero compartir dice lo siguiente: la realidad que vivimos, la realidad que estamos experimentando es consecuencia o es un espejo de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. Va de nuevo. La realidad que estás experimentando es un espejo de lo que crees de ti mismo. Es decir, si tú consideras que eres una persona que es trabajadora,
que es una persona responsable, que es una persona con un pensamiento lógico, que es una persona que es de alguna manera inteligente, que ha desarrollado aprendizaje y disciplina en ciertas áreas, que se volvió, vamos a decir, contador o contadora o abogado o abogada, la realidad que vamos a observar al mismo tiempo que la pensamos es realidad similar a la de nuestros propios pensamientos y concepción sobre nosotros mismos. Y es que tiene un principio muy lógico esta frase. Los similares se encuentran y se atraen. Los diferentes también se atraen porque también dejan enseñanzas, pero de alguna manera al momento de no encontrar una afinidad permanente, tienden a desaparecer. No sé si alguna vez te ha pasado que tú consideras que porque te gusta una persona, tienes que empezar a aprender de las cosas que esa persona hace. Pero muchas veces es querernos adaptar por gustar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando encuentras o conoces a una persona que es afín a ti? Las cosas comienzan a fluir y no te tienes que esforzar por conectar con esa persona. De la misma manera pasa con los pensamientos y con el universo. Cuando tú te conectas con pensamientos positivos, cuando tu constancia, tu meditación, tu forma de pensar, tu forma de entender que eres uno con el universo, comienza a vibrar en una vibración de pensamiento positivo, de pensamiento de equilibrio, de pensamiento y de entendimiento, de que todo es aprendizaje y de que todo en esta existencia humana nos va a enseñar algo. Y comenzamos a recibirlo con humildad, con tranquilidad, con emoción, con alegría y con agradecimiento. En ese momento, tu realidad va a empezar a conectarse con cosas por qué agradecer, con cosas por qué sentirte satisfecho o satisfecha y con cosas por qué estar agradecido constantemente. Vas a entrar en un estado de gracia, porque la gracia trae mucha más gracia. De la misma manera que un pensamiento negativo y caótico puede llegar a hacer que cometamos errores y que nos metamos en más problemas, también el pensamiento positivo está cargado de una inmensa carga emocional y de alguna manera como muy inconsciente nos liga y nos conecta con otros pensamientos similares. Mira, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si tú creces con personas que todo el tiempo hacen ejercicio y si tú ves a tus padres ejercitarse, pararse temprano, preparar el desayuno, comer saludable, hacer cosas que te puedan beneficiar a largo plazo, pero que no se sienten como un placer inmediato y que tú observas que esa es la normalidad, tus pensamientos van a girar en torno a esa normalidad. Pero si tú te levantas y observas que en tu entorno y a tu alrededor no estás recibiendo más que estímulos inmediatos, ¿no? Despertarte, prender el celular, empezar a ver redes sociales desde muy temprano, luego inmediatamente levantarte y encender, por ejemplo, un cigarrillo o no detenerte a agradecer y continuar haciendo lo que haces de manera cotidiana porque la rutina ya te atrapó y porque tienes que constantemente estar conectado con estas circunstancias, porque si no, no te sientes que despiertas, no sientes que arrancas. Y saliendo de trabajar te vas a ver a tus amigos y se toman un par de cervezas o tienen alguna plática mientras están haciendo alguna actividad como consumir algún tipo de sustancia o lo que sea. Tu realidad se va a empezar a ligar y asociar con ese tipo de personas, circunstancias, eventos y realidades. Es algo muy lógico. Si te pones a pensar, es algo muy simple y muy lógico. Constantemente estamos buscando afinidad a lo que creemos que somos. ¿Y por qué digo creemos que somos? Porque todo el tiempo creemos que somos algo. El estudiar la escuela de leyes te hace creer que eres un abogado, ¿no? Sí, al final te titulas y pasa lo que tiene que pasar, pero lo importante con todo esto es entender que no solamente o que no exclusivamente eres un abogado o abogada. También eres un ser humano que puede simplemente decidir cambiar de carrera en el momento que quiera. Y la realidad va a empezar a evolucionar y a cambiar en función a la percepción que tienes de ti mismo. Si tú eres una persona que estudió para ser un dentista, pero de la noche a la mañana, decides, porque te apasiona, ser un jugador de básquetbol,
eventualmente tu realidad va a empezar a conectarse y relacionarse con personas que estén asociadas y que sean afines a tu propósito de alma o a lo que más te gusta, ¿no? A lo que tú consideres que es algo para ti. Entonces, la frase, la voy a volver a repetir, es una frase muy interesante de Kanye West que dice que la realidad que estamos experimentando es un espejo del pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos. Si tú consideras que la normalidad es ir a trabajar 8 horas, trasladarte 1 o 2 horas en el tráfico, medio comer en la mañana y medio hacer una comida a mediodía y medio tener una plática con alguien medio placentera y salir de ahí, y para liberar el estrés de una vida que no te gusta, tienes que ir y hacer una actividad que te libere dopamina de manera inmediata, entonces tu realidad se va a estar ligando a esas ciertas circunstancias. Pero si decides rechazar esa sensación de necesidad de dopamina inmediata, detenerte, analizar esa circunstancia y pensar que a lo mejor esta dopamina inmediata no es algo que te va a servir en este momento, o que no te va a servir a largo plazo, que no va a construir algo sólido y benéfico para tu vida, sino que simplemente es como una especie de válvula de escape que te ayuda a sobrellevar un poquito la realidad que no te gusta. Pero realmente estamos haciendo el trámite de una manera equivocada, estamos actuando de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacerlo al revés. Tendríamos que empezar a fijarnos objetivos a largo plazo y empezar a tomar actitudes diarias que nos acerquen a ese objetivo. Y de esa manera, la dopamina, la sensación de placer, de bienestar, la sensación de tranquilidad con uno mismo, eventualmente va a llegar a lo largo de una construcción de un camino sólido. Pero sin embargo, si nosotros comenzamos a tomar decisiones que nos liberen esa sensación de placer de manera inmediata, esa sensación de placer sin esfuerzo, esa sensación de placer que creemos que es la recompensa a nuestro trabajo porque no nos gusta, estamos en el camino equivocado. Yo siempre he pensado que es muy importante hacer lo que amamos, porque cuando haces lo que amas, lo vas a hacer con pasión y lo vas a hacer bien. Pero bueno, ese será un video más adelante. Lo que quiero reiterar es la importancia de la reflexión que hace esta frase. La realidad es únicamente el espejo de lo que pensamos de nosotros mismos. En el momento y en la medida de que tú comiences a cambiar la forma en la que piensas de ti mismo, tu realidad va a empezar a asociarse, a ligarse y a emparentarse con patrones que estén conectados con tu forma de entender al universo. Si tú comienzas a creer que no necesariamente te tienes que esforzar extremadamente de más para que las cosas sucedan, que tienes que poner de tu parte, que tienes que tener fe y que tienes que, sobre todo, creer en lo que amas. En el momento que tú hagas esto, tu realidad va a empezar a cambiar y a evolucionar en ese sentido. Te va a empezar a conectar con tu propósito. Pero sin embargo, si hacemos algo que no nos gusta, trabajamos en algo que no nos llena, estamos con una persona que no nos hace disfrutar la vida, o que por no querer ver las red flags o los problemas de otra persona y por el miedo a la soledad, aceptamos estar con una persona o aceptamos estar con un entorno, lo asumimos como nuestra realidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si tú eres miserable en el fondo, tu realidad va a ser miserable. Y no me malentiendas en el sentido de que ser miserable no tiene nada que ver con posesiones económicas o posesiones materiales. Tiene que ver con una situación de vacío existencial. Es muy importante entender que el ser humano busca, porque estamos acostumbrados a que nuestro cerebro ahorre energía. Entonces nuestro cerebro va a encontrar la manera de darnos recompensas de manera inmediata para no sobreestimularse o esforzarse. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hacer ejercicio genera una circunstancia de movimiento, de calor, de sudor, y esto podría comenzar a preocupar a nuestro cerebro diciendo: oigan, a ver, tenemos que prender las alarmas porque el ejercicio nos pone en un estado de alteración. Y ahorita en este momento no queremos tener un estado de alteración, necesitamos mantenernos en el momento que estamos, ¿no? Y entonces nuestro cerebro nos convence de que hacer ejercicio nos tiene que dar flojera porque no es algo tan bueno, porque no vemos una recompensa inmediata.
Pero sin embargo, cuando comienzas a tomar ritmo, cuando comienzas a hacer ejercicio de manera diaria y lo unes a tu rutina, sin la necesidad de obligarte a pensar en un propósito, sino por el simple placer de mover tu cuerpo y de hacer ejercicio, los beneficios van a empezar a llegar de manera inmediata. Porque la realidad que construimos está en función a lo que creemos de nosotros mismos. Nuestro cerebro se ha encargado de obligarnos, de acostumbrarnos a que el esfuerzo constante, si no nos da resultados inmediatos, no sirve de nada. Por eso nos inscribimos al gimnasio en enero y a principios de febrero ya dejamos de ir porque no estamos observando que estamos teniendo el cuerpo de nuestros sueños y lo que siempre quisimos o consideramos. Pero sin embargo, si nosotros permanecemos en la constancia, si nosotros permanecemos sosteniendo una idea, sosteniendo un propósito y trabajando todos los días, aunque sea poco, por ese objetivo, eventualmente e inevitablemente va a llegar. Y para eso se necesitan 3 elementos. El primero es tener fe, creer que las cosas pueden ser posibles gracias a tu realidad. Número 1. Número 2, luchar en contra de cada uno de los elementos que se interpongan ante ese propósito, como la flojera, como lo que te diga tu familia, como lo que te digan los demás, como lo que te diga otra persona que no esté alineada con tu propósito y que cree que lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo. Y por último, es muy importante el movimiento, comenzar a tomar el primer paso. El paso más complicado es el paso del 0 al 1. El primer paso para comenzar a hacer algo es uno de los pasos más complicados que tiene la existencia. Pero una vez que damos el primer paso, generalmente el resto de los pasos se vuelven más ligeros. No más fáciles, pero sí más sencillos de aproximarnos a ellos. Ahora, si nosotros comenzamos a pensar de manera positiva, lo cual desde el día de hoy pues te quiero compartir que es algo increíblemente complicado y que requiere de mucha disciplina y que requiere de mucha dedicación y que requiere de mucha entrega en este camino espiritual, en el camino hacia el universo, en el camino del entendimiento del porqué de nuestra existencia. Es un camino complicado, es un camino que no entrega resultados de manera inmediata, es un camino que no da recompensas. Sin embargo, da muchas promesas que se sostienen a través de la fe. Y esas promesas que se sostienen a través de la fe se logran únicamente con movimiento. De nada sirve únicamente orar si no ponemos en práctica lo que estamos pidiendo y lo que estamos orando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para poder encontrar este equilibrio de manera interna entre lo que eres y la realidad que quieres construir? Es un aprendizaje muy profundo y muy importante, que única y exclusivamente se puede lograr a través de la meditación, a través de la concentración, donde pones tu atención. Eso es lo que va a comenzar a crearse, a germinar. Y sobre todo, yo incluiría, por último, la paciencia. La paciencia es algo muy importante. Lo platicábamos en el video anterior. La paciencia es la virtud más grande porque nos hace entender la gratitud. Y al tener gratitud podemos entender el universo de otra manera. Podemos encontrar los milagros cotidianos que están a nuestro alrededor. Ahora, quiero que hagas un ejercicio muy simple. La realidad que tú quieres, comienza a imaginarla en la medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Comienza a imaginar una idea de algo que quieres que te pase a corto plazo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si quisieras cambiar tu físico, si quisieras que la realidad estuviera más alineada con la salud física, con el equilibrio, con el ejercicio, plantéate cómo te verías, pero necesito que te imagines cómo estás peinada o cómo estás peinado, qué ropa traes puesta, esa ropa que siempre has querido ponerte y que no te termina de gustar como es. ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas cuando te conviertas en esa persona? ¿Cómo vas a caminar cuando esa realidad se vuelva real? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo te paras? ¿Qué zapatos traes? ¿Cómo estás vestida o vestido? ¿Cómo te relacionas con el resto del mundo? ¿Cómo le hablas a los demás? Ya que hayas logrado el cuerpo que quieres, ya que hayas logrado el
el objetivo a corto plazo que quieres. Y procura hacerlo todos los días. Procura detenerte 10 minutos a imaginar el cuerpo perfecto para ti, a imaginar qué es lo que estás comiendo, a imaginar cómo caminas, a imaginar cómo te mueves, a imaginar cómo te ven los demás, a imaginar cómo te dicen, oye, qué gusto verte tan sano, qué gusto también verte tan sana, qué alegría ver que estás saludable. Tienes que recrearlo como si fuera una película en tu mente y sostener esa idea de manera permanente. En la medida de lo posible, procura hacerlo todos los días a la misma hora e imaginártelo. Juega como cuando eras niño. Piensa exactamente a qué hueles, cómo te ves, cómo te sientes, la tranquilidad que sientes al saber que estás haciendo algo por tu cuerpo, por este vehículo maravilloso que transporta nuestro espíritu, nuestra alma alrededor de esta experimentación humana. Quiero que pienses cómo la persona que te gusta te voltea a ver gracias a que te convertiste en la persona que tú quieres ser. Porque en la medida que tú vayas cambiando la percepción que tienes de ti, va a comenzar a cambiar el universo. Pero como yo te lo decía anteriormente, no hace falta solamente meditar y tener fe. Hay que movernos. Lo que tienes que hacer es sostener la idea del cuerpo que quieres, hacerlo todos los días de manera individual y tranquila en tu casa, en tu momento especial, que esto se vuelva como una especie de ritual de todos los días. Si al mismo tiempo tú le pones suficiente fe, la suficiente constancia y paciencia ante este proceso y sobre todo la visualización perfecta, literalmente de cómo sucede en tu cabeza esta circunstancia, y tienes que sentirlo. Si en ese momento te sientes bien, se siente en tu piel cómo se experimenta ese bienestar, imagínatelo. Imagínate cómo se siente. Abraza la sensación de satisfacción contigo mismo, de alegría. Y al momento de que tú abraces esa circunstancia, en el momento en el que tú entiendas que todo lo que creas es porque lo crees y que todo lo que crees lo puedes crear, en ese momento te vas a dar cuenta que esa sensación solamente es cuestión de tiempo para que llegue. Y por último, el último paso es tomar acción, levantarte, inscribirte en el gimnasio y empezar a ir. Todo lo demás va a empezar a llegar por añadidura. Normalmente nos preocupamos demasiado por, es que tengo que cambiar mi alimentación, es que voy a tener que cambiar mis horarios, me voy a tener que parar más temprano, y empezamos a poner pretextos. Porque es nuestro cerebro poniéndonos las trabas necesarias para evitar el desgaste energético. Pero si logras superar la voluntad de tu inconsciente y te empiezas a tomar las riendas de tu conciencia y a decir, no, mi cerebro hace lo que yo quiero, y en el momento que yo le doy la orden de que se levante y se inscribe en el gimnasio y comience a hacer ejercicio, eso es lo que va a suceder. Después de meditar, después de visualizar, después de sentir cómo se siente la sensación de bienestar, de estar en el cuerpo que siempre has soñado, el siguiente paso es ve e inscríbete al gimnasio. Ahora, te voy a decir algo muy importante. Es muy probable, de hecho es lo más probable, que no encuentres el resultado en los primeros 2, 3, 6 o 12 meses. Pero eventualmente, si continúas con esa constancia de pensamiento, de visualización, de organización de pensamientos, de concentración y pones toda tu atención en esa idea, eventualmente la constancia va a conectarte con los puntos necesarios para que eso comience a volverse su realidad. Al ir al gimnasio vas a conocer gente que también hace ejercicio y probablemente vas a encontrar una conversación acerca de algún punto en común, y a partir de ahí te vas a sentir un poco más motivada o motivado a seguir haciendo ejercicio porque te encuentras con gente que es como tú. Y poco a poco, muy probablemente,
alguien en el gimnasio te recomiende ir con un nutricionista o con un nutriólogo, alguien te recomiende tomar algún tipo de producto para tu bienestar, alguien te recomienda algún fisioterapeuta, alguien te recomienda algún buen entrenador y eventualmente esa constancia de pensamiento y de actitud te va a empezar a conectar con los puntos adecuados para lograr tu objetivo. Pero se necesitan esos 3 elementos: la visualización consciente, la experimentación a través de la visualización y tomar acción. Empezarte a mover. Empezar a tomar la decisión consciente de que solamente tú y exclusivamente tú te van a llevar y te van a hacer llegar al momento que quieres vivir de tu vida. Y ahora, te puse el ejemplo del ejercicio, pero aplícalo a lo que tú quieras. Si tú te quieres convertir en cantante, si te quieres convertir en actor, si quieres volverte la mejor bailarina del mundo, lo primero que tienes que hacer es visualizarte en el escenario. ¿Cómo se siente el aire? ¿Qué ropa traes puesta? ¿Cómo se siente la ropa? ¿Cómo te ves a ti misma o a ti mismo? ¿Cómo se siente la alegría, la emoción, los nervios previos antes de salir al escenario? Todas las acciones, la satisfacción de bajarte del escenario después de haber hecho una función perfecta, el agradecimiento que tienes con el universo gracias por la oportunidad de experimentar esa circunstancia y que lo estás experimentando en tu cabeza una y otra y otra y otra vez. El universo no va a tener otro pretexto más que entregártelo. ¿Por qué? Porque lo estás imaginando, lo estás visualizando de manera consciente, estás sintiendo cómo se siente esa circunstancia y paralelamente estás trabajando en ello para lograrlo. Esa es la única manera de poder cambiar tu realidad, a través de la visualización consciente, de ponerle un objetivo a tu vida, que sea algo que quieres para ti, para tu vida, y que además lo entiendes, lo experimentas, sabes cómo se siente y esa sensación se vuelve familiar para ti. A partir de ese momento, tu realidad, la gente con la que te rodeas, las circunstancias en las que estás involucrada o involucrado van a empezar a alinearse en función a ese objetivo. Por eso, yo quiero invitarte el día de hoy a que hagas esa prueba, a que durante 30 días te pongas el objetivo de meditar el tiempo suficiente para poder imaginar la vida que quieres, para poder imaginar el cuerpo que quieres, para poder imaginar el trabajo de tus sueños, para poder imaginar la familia, el novio, la novia, los hijos, el coche, absolutamente todo. Porque siguiendo estos pasos, nada es imposible. Es el orden lógico para que las cosas sucedan. Es importante imaginarlo como si fuera una especie de rompecabezas. Imagínate que el rompecabezas al final solamente se puede construir, solamente se puede armar si tienes la foto de referencia de cómo se construye. Es decir, la visualización es esa foto de ver el rompecabezas terminado. Posteriormente, la sensación de saber que ya lo terminaste, al ver la fotografía al reverso de la caja, te da la ilusión de empezar. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es sentarnos y acomodar nosotros mismos pieza por pieza, siempre y sin perder el objetivo de cómo se ve esa imagen final. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál es la imagen final de tu vida? ¿Cuál es el objetivo por el cual te despiertas todos los días? Si lo tienes claro, felicidades. Si no los tienes claro, piénsalo como un rompecabezas. ¿Qué elementos construyen esta imagen final de la persona y de la versión que quiero ser? Porque es la única manera de lograr todo lo que te propongas. Y una vez que tengas visualizada esa imagen de tu cuadro final de vida, lo que tienes que empezar a hacer es empezar a construirla tú, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, un día a la vez, con constancia, con fe, con imaginación, con visualización y con la creencia de que siempre, no importa lo que pase, la realidad que experimentes es consecuencia o un espejo de la percepción que tienes sobre ti mismo. Pero si tu percepción acerca de tu futuro y de tu realidad cambian, todo se va a alinear en el camino de lograr ese objetivo.
siempre con fe, con gratitud y sobre todo con el empuje de querer lograr todo lo que sea necesario para que se logren tus sueños. Espero que tengas un increíble día y que este mensaje te haya alcanzado en el momento adecuado de tu vida. Muchas gracias por escuchar y nos vemos y escuchamos en la próxima. Adiós.